corresponde a modelo de examen de grupo SB. Nos indica los sueldos en dólares de 50 empleados de una empresa se dan en la siguiente tabla, ¿no? Son datos agrupados. Podemos ver estos datos. Tenemos aquí, lo que voy a repintar de naranja, son los sueldos. Y acá abajo son los empleados que se tiene en cada rango de sueldo, ¿no? Nos indica, se plantean dos alternativas para aumentarles el sueldo, ¿ya? Dice, la primera consiste en un aumento general de $50. La segunda consiste en un aumento general del 30% del sueldo, además de una bonificación de $10. Entonces nos indica cuál de las dos propuestas conviene a los trabajadores, si el interés es subir la media de sueldos o bajar la dispersión de los sueldos. Inciso B, ¿ya? Vamos a plantear las siguientes tablas entonces. Abrir Excel. Y voy a escribir por este lado, ¿ya? Vamos a anotar entonces los valores que vamos a tener de n sub i. Un momento. Bien. Tenemos entonces los intervalos de clases. Veamos qué límites tenemos. Límite inferior, límite superior. Es del grupo SB, ¿no? Sí, SB. Aquí está el examen, dice SB. ¿Ya? Pero es útil para explicar justamente lo que es la dispersión, ¿no? Vamos a ver eso. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos la frecuencia absoluta I, perdón, F sub I, y vamos a ver, ¿no? De acá vamos a tener que insertar otra tabla, que va a ser la marca de clase. Para esa marca de clase, tenemos lo que es siguiente valor. Pongámosle X. Ya. En el primer intervalo tenemos de 60 a 100. La cantidad de personas que tienen ese salario son 8. Hay 8 empleados. En cambio, en la cantidad de 100 a 140, la cantidad de empleados es 10. De 140 a 180, tenemos 20 empleados. Y de 180
a 220, tenemos 7 empleados. ¿No? Tenemos estos datos entonces. Bien. Ahora dice, van a haber dos modificaciones en la tabla. La primera nos dice que esta misma tabla, pero que aquí se le haga un aumento de $50 a todos, ¿no? Si le aumentamos $50 a todos, automáticamente podríamos cambiar estos intervalos y directamente subirlo, ¿no? Más 50, más 50, más 50. La otra opción nos dice que, voy a moverlo hasta acá, nos dice aumento general del 30% del sueldo, además de una bonificación de $10. ¿No? Aumento 30% es un porcentaje y una bonificación de $10. Bien, la pregunta nos dice, ¿cuál de las dos propuestas conviene a los trabajadores si el interés es subir la media de los sueldos o, bueno, la segunda opción, bajar la dispersión de los sueldos? Bien, quiero construir esta tabla, así que de aquí esto sería más 50, más 50 de forma general, y voy a ir cambiándolo directamente. De 110 a 150. Y sería de 150 hasta 190, 190, y aquí 230, sí, más 50, 230 y 200. Es el aumento de $50 a todos, ¿no? Prácticamente cambian todos los límites, ¿no? Y esa sería la media, o bueno, la marca de clase es la suma de estos dos, más este de acá, dividido entre 130. Aquí la media, o bueno, la marca de clase es eso de ahí. Ven que en media eso aumenta, ¿no? Ahora acá, el aumento va a ir en función a lo que ganan. Por ejemplo, para los que ganan entre 60 y 100, ellos su sueldo pasaría a ser de, ¿cuánto es el 30% de 60? Vamos a calcular. Y lo voy a trabajar mejor con la media. Directamente.
Así que sería 80 por 0.3. Eso es el 30%. 80 más 104. Perdón, más 24. Más 10. El nuevo sueldo medio de esta clase sería 114. Para esta clase de acá sería 120 por 0,3 es 36, 120 más 36 más 10, 166. Y aquí los que ganan en este rango, que es 140 entre 180 es 160 por 0,3, 48 más 160 más 10, 218. Y esto de acá, 200, perdón, 200 por 0.3, queda 60, más 200, más 10. La media aquí sería 270, ¿ya? Estos límites los vamos a vaciar también. Bueno, aquí sí los ocupamos, ¿ya? Bien, lo que nos interesa son estas marcas de clase. Los que estaban en este rango de salarios, con este aumento, pasarían a ganar una marca de clase de 114, ¿no? Ese es su salario, con el 30% de aumento y $10 aparte, ¿ya? Eso decía aquí, bonificación de $10. Ahora, de esto hay que sacar la media. En este caso, para calcular la media, simplemente hay que sumar esto de acá, que es todo esto de aquí. Voy a sumar, suma, y esto también. Lo mismo acá, y lo mismo acá, lo mismo acá, y lo mismo acá. De ahí podemos calcular la media. La media original es la sumatoria de todos los x sub i, que es 560, dividido entre el total de empleados. A ver. Perdón. Esto es de esta forma. Son datos agrupados, que no estoy equivocando. Tenemos que sacar xi por f sub i. Esto es igual este por este de acá. De aquí voy a ocupar la suma recién. Ahí están todos los datos, todos los sueldos. Suma de esos valores de ahí. Y ahora sí. Aquí esto igual ocupa la suma. 45. De acá la media es esto de aquí dividido entre 45. Ahora sí, ¿no? No podríamos tener un valor fuera de estos rangos de acá. En promedio dice que con el original o el actual, la media es 143,11 periodos.
En cambio, quiero copiar esto de aquí y esto de aquí a acá. Y ahí tenemos, ¿no? ¿Ya? Bien. La media aquí, estamos hablando de media. ¿En qué caso es mejor? Dados todos estos aumentos que hemos tenido acá. El inciso A nos decía qué aumento es mejor para media, para subir la media de sueldos. Obviamente, si la intención es subir el promedio de los sueldos, este de aquí sería el indicado. ¿Por qué? Porque es el mayor, ¿no? Es la media más alta. Ahora vamos a hacer el cálculo de lo que es la desviación para justamente calcular qué tan dispersos están estos sueldos. Y para ello vamos a hacer uso de la media aritmética. ¿Ya? A ver, para el cálculo de la varianza, ¿dónde está la fórmula? Media aritmética, datos tabulados, ¿dónde está? Valor de varianza, a ver. Quiero ver qué notación acá. Tenemos cuartiles, percentiles, la moda. La desviación, aquí está. ¿Ya? Vamos a utilizar la desviación media para el cálculo de la dispersión, ¿ya? Vamos a ver su cálculo. Para hacer el cálculo nos dice que es el valor absoluto de la sumatoria de las x sub i menos la media multiplicado por la frecuencia absoluta dividido entre e. Lo escrito de otra forma, ocupar de m igual a la sumatoria de x sub i menos x media sobre n, pero multiplicado por f sub. Como son datos agrupados, ¿no?
Bien, vamos a sacar esto entonces para la desviación media absoluta. Necesito x sub i, ya tengo x sub i, necesito f sub i y necesito la media, ¿no? Esta es la media, aquí va. Este valor de acá. Ahora voy a calcular, a ver, lo que es la función absoluto. Si hay absoluto, abrir paréntesis de x sub i dice menos este valor de acá. Creo que para que no se mueva se pone un dólar. Ah, bueno. Ya. Ahí está. Sí. Lo mismo de acá. Esto es el valor absoluto de xi menos la media. Ahora necesito este valor multiplicado por f sub i. Así que voy a tomar igual a f sub i por el valor anterior. Ahora necesito la sumatoria. Suma igual f de x suma de 5 a 8, ¿sí? 1472. ¿Ya? Y ese valor lo voy a dividir de este lado, igual. 1472 dividido entre 45. Y esa es la desviación estándar. O desviación media. ¿Ya? Esta es la desviación media. Lo mismo para acá. Lo voy a mover por aquí. Necesito calcular esto de acá, pero ya no H9. A ver, sería igual absoluto de x sub i menos este de aquí. Vamos a fijar. Esto es dólar y dólar. No varía nada. Efectivamente no tiene por qué variar. Esto de acá lo voy a copiar aquí. Todo acá. Las 3 de arriba, o 4 de arriba. Y si se dan cuenta, J9 y F9, aquí es J17 y F17. La desviación media sigue siendo la misma. Aquí es donde va a cambiar. De hecho, aquí la dispersión, me imagino que va a incrementar. Vamos a calcularlo. Absoluto. Y vamos a tomar en cuenta xi menos
este valor de acá. Se perdió. Absoluto. Este menos este valor de acá. Lo quiero fijar. Ven que aquí hay más distancia desde la media, que es el valor de aquí, hasta los extremos de acá, ¿no? Varía bastante, así que aquí la dispersión es más alta. Multiplicamos, sumamos y ahí está. La desviación media en realidad no baja, ¿no? Si se quisiera bajar, es decir, evitar que suba la dispersión de los salarios, simplemente habría que aplicar esta opción de aquí. En realidad no lo baja, simplemente lo mantiene, ¿no? Y esto tiene sentido, ¿no? Porque aquí todos estos salarios están distribuidos de esta forma, con esta dispersión. Un máximo de 32 y un mínimo de 32. ¿Esto qué quiere decir? A ver, que si ganan 143, la desviación es más o menos $33 aproximadamente. Y todos los salarios están en este rango de 143 menos 33, que sería 110 más o menos, y 143 más 33, que sería 176. Ese es el rango que se puede observar acá. Y obviamente al hacerle una suma general a todo más 50, lo único que estamos haciendo es recorrer este punto. Es decir que en lugar de que ganen 143, van a ganar 193 y la dispersión sigue siendo la misma. ¿Por qué? A todos se les hizo el aumento general. Es decir que si yo de aquí, lo único que he hecho es estos límites de acá, que si antes eran, a ver, 143 menos 33, 110 y 176, y aquí era el salario mínimo, que es 143. La mayor dispersión de salarios obviamente estaba comprendido acá. Al hacerle un aumento general de $50, lo único que hemos hecho es recorrer esto sobre el eje X, sobre el eje de los dólares, del salario. En cambio, aquí hemos hecho un aumento de acuerdo a lo que ganan. Y obviamente unos ganan más que otros. De aquí justamente tenemos estos valores. Y obviamente esta dispersión puede cambiar, ¿no? Puede ser que se haya achatado, es decir, que se haya hecho un poco más largo, que es el caso. Los salarios están más dispersos. O podría haberse dado el caso de que los salarios se hayan juntado, ¿no? Es decir, que todos ganen aproximadamente la misma media. A eso se refiere con dispersión. En el primer caso, como les digo, simplemente se ha aumentado $50 a todos, así que la dispersión sigue siendo la misma, dispersión igual. En cambio aquí hay un aumento de acuerdo a cada valor de cada marca de clase, ¿no? Y según a lo que gana cada uno de los empleados, pueden observar que ha aumentado respectivamente de su salario, ¿no? ¿Y esto en qué afecta? Afecta obviamente aquí en la desviación media, ¿no? Esa es la explicación que quería dar de este ejercicio, ¿ya? Bien, a ver, vamos a pasarlo acá.
Y aquí está, ¿no? Entonces, para el inciso A, de subir la media, ¿cuál media es mejor? Obviamente esta de aquí, ¿no? Pero si hablamos de la dispersión, que es la desviación, la que es mejor es esta de acá. Si esta es la actual, preferible tener la misma desviación, es decir, que los sueldos sigan teniendo la misma dispersión, que en lugar de aquí, aquí los sueldos están mucho más dispersos, ¿no? De forma gráfica, a ver, ¿se puede editar esto? Sí se puede, ¿no? Voy a hacer un espacio, y aquí voy a hacer un espacio, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Es una gráfica aproximada, ¿no? No es una gráfica exacta, pero lo que quiere decir acá es lo siguiente. Si aquí está la media, suponiendo que aquí está los 143, lo que me dice la dispersión es que entre más 33, a ver, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá la vamos a poner, es decir, 176, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es 110, están distribuidos los salarios en ese rango. Y lo único que se hace en este caso es lo siguiente, lo voy a copiar, es que en lugar de que esta media sea 143, ahora es 193, si le aumentamos $50 a todos, la media aumenta en 50, era de esperarse, y aquí también la dispersión sigue siendo la misma, ¿no? Sería 226, y acá sería 160. La dispersión sigue siendo la misma, los salarios están distribuidos de esta forma, no exactamente, ¿no? Pero se dice que entre esos rangos, ¿ya? En cambio aquí, la dispersión es distinta. La dispersión aumenta. Ya no solamente vemos el cambio de valor, sino que esto incrementa. A ver, 2, 4, 6, 8, 2, 6, 8. Aquí. Y es con 43. Y sería 196 menos 43 es 153. Y más 43, 199, 139. Pueden observar que ahora los salarios están mucho más dispersos. Es decir, que el salario mínimo con, perdón, aquí es 239, el salario máximo que tienen nuestros empleados es bastante disperso, ¿no? Aquí hay más dispersión, están alejados los salarios uno de los otros, y aquí hay menos dispersión, ¿ya? Para el cálculo de esta media, lo voy a colocar aquí. La desviación media es la sumatoria de x sub i menos x barra por f sub i sobre e. Y esos valores son estos de acá, ¿no? Hemos sacado nuestra media y nuestra desviación. En el caso de aquí, nuestra media y nuestra desviación. En este caso es la misma porque se le ha aumentado el mismo valor a todos los datos. Y acá ya es donde cambia, ¿no? La media cambia y también
cambia la dispersión. ¿Ya? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio? No, ok. Bien, vamos a continuar entonces. Planteemos el siguiente ejercicio, ¿no? Ya nos dice en una distribución simétrica de 8 intervalos de clase, es decir, que vamos a tener 8 intervalos de clase, obviamente. Dice que se refiere al ingreso diario en dólares de 212 trabajadores. Ok. Donde se conoce la mediana de 19, que C es igual a 4, creo que es el ancho de clase. F sub 1 minúscula es 10, F sub 6 acumulado es 186 y que el primer cuartil es 14,375. ¿Ya? Déjenme buscar la definición de cuartil aquí y vamos a empezar a quitar percentil, cuartiles, cuartiles. Ya. Comencemos. A ver, voy a usar Excel, otra hojita. Ahí. Vamos a tener 8 intervalos de clase, es decir, voy a numerarlos, 1, 2, 3, todo esto hasta el 8. Voy a buscar un límite inferior, con mayúscula, límite inferior, límite superior, y me imagino que también X sub I, X sub I, ¿ya? Vamos a tener
F minúscula sub I y F mayúscula sub I, que va a ser la acumulada hacia abajo. Ok. Bueno, otros datos adicionales nos dice que la mediana es 19, que C es igual a 4, que F1 es igual a 10, F6 mayúscula, que es la acumulada, es igual a 186, y que el primer cuartil es de 14,375. ¿Ya? ¿Qué más? El ingreso diario, intervalos de clase, 8 intervalos, y que es de 212, es decir, n igual a 212 trabajadores. Bien. Tratemos de rellenar primero esta tabla de la siguiente manera. A ver, creo que los intervalos ustedes lo denominan acá. 8 intervalos. Otro dato, ¿no? Es que es una distribución simétrica. Está distribuido de forma simétrica. Bien. Bueno, entonces, hacer una distribución simétrica, el valor medio, también conocido como mediana, va a estar ubicado justamente al centro de todos los valores. Y vamos a tener el siguiente análisis. Tenemos 1, 2, 3, 4 intervalos acá. Y de aquí tenemos otros 4 intervalos, ¿no? Así que la mediana generalmente debería estar ubicada en esta posición, ¿no? Así que ese es un dato que tenemos. La mediana vendría a ser entonces aquí 19 y acá 19. El ancho de clase es 4. Ahí dice C igual a 4. Déjenme confirmar si esa C se refiere al ancho de clase. O siempre tiene su nomenclatura distinta. Pero, tengo que hacer un formulario de esto. Aquí está. Anchura de clase. Sí, efectivamente es el ancho de clase. ¿Ya? Así que el ancho de clase es 4. Vamos a sumar 4 aquí y restar 4 acá. 15, 15, 11. Después de 11 sería 7, 7 y 3. De acá más 4. 23, 27, 27, 31, 31, 35. ¿Ya? Ahí están los límites superiores e inferiores. Listo. Para las marcas de clase es sencillo, solamente vamos a tomar la suma de ambos dividido entre 2, ¿no? Ahora sí, lo que nos interesa es la F sub I. F sub I. F sub I de 1 dice que es 10. ¿Esto qué implica? Al ser una distribución simétrica, quiere decir que los datos están distribuidos simétricamente, no valga la redundancia. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno,
tendría más o menos esta forma nuestra distribución. A eso se conoce como simétrico. Eso quiere decir que esta f de aquí es igual a f de acá. En este caso, la primera sería igual a la última. Y de todas estas, nosotros conocemos el valor n. Recuerden que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas es n, ¿no? ¿Cuánto vale n? 212. ¿Bien? ¿Qué más? A ver, 1, 2, 3, 6. La acumulada es 186. ¿Ya? En F6 acumulada es 186. Acá yo sé que debería ser cuánto. A ver. La última F, es decir, F mayúscula de 8, ¿con qué valor coincide? Con N, ¿no? Así que esto es 212. De aquí, de 212 para llegar a 186, 212 menos 186, tenemos que hay 26 valores. ¿Ya? De aquí a aquí, perdón, entre estos dos hay menos 10, ¿no? Recuerden que se va acumulando. F7 vendría a ser F1, F2, F3, F4 hasta F7. Así que es 212 menos 10. Me estaba equivocado. Menos 10 primero. 202. 202 más 10 da 212. Ahora sí. 202 menos 186. Y nos va a dar 16. Y ese 16, como es simétrico, también va aquí arriba. Podemos ir rellenando F sub I. Tenemos 10. Tenemos 26. Bien. Nos faltarían estos valores de acá y estos valores de acá. Ya hemos utilizado la mediana, el ancho de clase, F1, F6 acumulado hacia abajo. Nos faltaría utilizar este cuartil. Tenemos 8 intervalos y tenemos E. Y también lo hemos utilizado. En cuanto al cuartil, el primer cuartil dice que es el valor en el cual, o por debajo del cual queda aproximadamente una cuarta parte de todos los valores. ¿Ya? Es decir, más o menos vendría a ser el H sub I acumulado de lo que es la cuarta parte, ¿no? A ver cómo se calcula. Valor en el cual quedan aproximadamente un cuarto de todos los valores de la sucesión. Ya, a ver, el cuartil dice 14,37. No sé en qué me ayuda este cuartil. Veamos qué pide. Tal vez ya podemos encontrar lo que pide. El ingreso mínimo del 30% de los trabajadores
de mayor ingreso. Ya, el sindicato solicita en el nuevo pacto colectivo se establezca un salario mínimo de $12. ¿Qué porcentaje de trabajadores se benefician? Ya que les aumenten a 12. Los trabajadores que ganan más de 28 por día se suponen son muy calificados. ¿Qué porcentaje de trabajadores pertenecen a este grupo? Y el ingreso medio por día de los trabajadores. Bien, eso es lo de los cuartiles, no tienen duda. Bueno, se supone que una cuarta parte o la primer cuarta parte de lo que es esta distribución tiene valores menores a 14,37. Así que de momento aquí tengo 10 y 16. La cuarta parte podría estar en este rango de acá. ¿Ya? Vamos a basarnos en eso. Al ser una distribución simétrica, vamos a tener 10 más 16, 212 dividido entre 4, ¿cuánto es? 53. La acumulada hasta aquí debería ser 53. ¿No? Y para 53 de 26 y es 27. 27 sería 10 más 16 más 27. 10 más 16 más 27 por 2. Le vamos a restar 212. Ya, eso lo divido entre 2 y aquí tendría que haber 53 y 53. Bien. Se supone que hasta este primer cuartil de acá se encuentra el 25%, es decir, una cuarta parte de todos los individuos. ¿Ya? Como ese cuartil se encuentra en este rango, vamos a asumir de que hasta F sub 3 tendríamos que tener el 25%. Y ese 25% calculamos que es 53, ¿no? Y ya con eso calculamos el resto. Voy a verificar realmente si es así, pero esa es mi intuición, ¿no? 14,375. Ya, rellenemos acá. Voy a aumentar un poco el zoom. Aquí tenemos 10, 26, 53, 53 más 53. 106. Aquí no cuadra. ¿O sí? A ver. 106 más 53. Más 53, 159. 159 más 27. 186, ¿sí? Vamos bien. Vamos a ver, no sé. Se corta eso. Ya.
Listo, ya tenemos nuestra tabla de distribuciones. Solamente hay que trabajar y encontrar esos valores. Ingreso mínimo del 30% de los trabajadores de mayor ingreso. Ya. El ingreso mínimo. Para ello voy a calcular esto de aquí. H sub I y H sub I, pero acumulada hacia arriba. Veamos. Es fácil de calcular, ¿no? Es X sub I igual a X sub I, perdón, F sub I sobre N. Y N es este valor de acá. Voy a fijar. Y esto lo vamos a redondear a 2. Ahora, esto de aquí es, este valor es igual al de al lado. Y este valor es el de abajo más el de la izquierda. Ahí está. Tenemos nuestros H sub I y nuestro H sub I mayor. Ahora, esos valores ya podemos trabajar. A esto de aquí quiero solamente 2 comas. Va, 2 decimales. Ahí. ¿Ok? Esto de acá lo voy a borrar. Lo hemos utilizado. Esto es hacia abajo y este es hacia arriba. Bien. Inciso A. Ingreso mínimo del 30% de los de mayor ingreso. Eso lo vamos a calcular con estos dos valores de acá. ¿Ya? Vamos a tomar los límites. A ver, de 19 a 23 y de 23 a 27. Aquí viene la acumulada, ¿no? La HI. Y más o menos hasta este porcentaje de aquí, la H sub I, hasta el 19 es el 50% y hasta este valor de 23 de 25. Quiero revisar algo antes. Escritorio
Bien. Hay que calcular este punto de aquí. Para calcular ese punto, vamos a tomar lo siguiente. Entre 19 y 23 se maneja un total de 0,25. Para este 25, yo llegar a 30, necesitaría solamente el 5%. Y entre estos dos, es decir, entre 19 y 23, se maneja un 25% de todos los salarios. Lo que necesito entonces es calcular el salario mínimo hasta este punto, es decir, 0,05, ¿ya? Y para ello, vamos a tomar de esta forma. 23 menos 19, salario comprendido para 0,25. Ahora, yo necesito de 23 al punto X, que es este punto de acá, 0,05. Para completar estos 25 que vengo acumulando, ¿no? Hasta este punto. Y vamos a tener que multiplicar de esta forma. 23 menos 19 es 4 por 0,05, igual a 23 menos X por 0,25. Vamos a despejar. 0,2. 23 por 0,25. 5,75. Paso esto a sumar. Y nos queda esto de aquí. 5,75 menos 0,2 dividido entre 0,25. Nos va a quedar que X es igual a 22,2. Y ese es el ingreso mínimo, ¿ya? Ingreso mínimo. Del 30% que más dan. Bien, ahora, para la siguiente pregunta dice, tenemos acá, el sindicato solicita en el nuevo pacto colectivo se establezca un salario mínimo de $12. ¿Qué porcentaje de trabajadores se beneficia? Bien, hay que buscar el porcentaje, o bueno, la cantidad de trabajadores que en este caso, los que ganan por debajo de los $12 son estos de aquí, estos de acá. Así que el inciso B sería H1 más H2 más el valor X que vamos a calcular de este tercero de aquí. ¿Ya? Tenemos justamente esto de acá, ¿no? A ver, para distribuirlo mejor, el límite inferior es 11, acá tenemos 15. La cantidad de porcentaje que hay de personas que ganan este salario es
0,13. ¿Ya? 0,3. Yo necesito calcular aquellos hasta el 12. Así que si de 15 a 11 hay 0,13, ¿cuánto tenemos de 12 a 11? Sería 4x igual a 0,13. 0,13 dividido entre 4 es 0,3. ¿Ya? Así que esto sería H1. Porcentaje es 0,05 más 0,08 más 0,03. Sumemos esos valores. 0,05, 0,08, 0,03. 0,16 sería la acumulada hasta los 12. Y de aquí sacamos que es el 16% de los trabajadores se beneficia. ¿Ya? Ahora, para la otra pregunta, los trabajadores que ganan más de $28 por día se supone que son muy calificados. ¿Qué porcentaje de trabajadores pertenecen a este grupo? ¿Cuáles son los que trabajan por más de $28 al día? A ver, a partir de aquí, ¿no? Sería cantidad, dice, ¿no? F8 y un valor X, porque aquí empieza en 27, ¿no? Necesito solo los de 28 a 31. Para ello vamos a hacer el siguiente cálculo. Para el inciso C, lo voy a pasar al limpio en el PDF que les voy a pasar. Y sería de 27 a 31. Hay un total de 16 trabajadores. 16 trabajadores. Ahora, yo quiero saber cuántos hay entre 28 y 31. No me interesan los de 27. Así que lo voy a calcular. 31 menos 27 es 4x igual a 16 por 28 menos 31 es 3. En realidad es al revés. 4x igual a 48, x igual a 12, ¿no? Así que acá la respuesta sería F8 más 12, que es 10 más 12. Son 22 las personas cualificadas. 22 trabajadores. ¿Qué decía? Trabajadores que ganan más de 28. Son muy calificados. Aunque creo que decía porcentaje. A ver. Ah, porcentaje. Igual se puede sacar porcentaje, ¿no? En lugar de 12, voy a sacar, ya tengo 22. Así que 22 sobre 212 por 100. Ese es mi porcentaje. Poco más del 10%. Inciso D. El inciso D dice: el ingreso medio por día de los trabajadores
empleados de la empresa. Bueno, ese espacio lo calculamos con esto de acá. Necesito X sub I por F sub I. Así que esto va a ser igual a X sub I por F sub I. Todos esos valores. Y con esos valores voy a calcular la suma. A ver, sumatoria de todos esos, suma de todos estos de acá, los cerramos y lo vamos a dividir entre 212. 19. Esa es la media de salarios de nuestra empresa por día. ¿Ya? Bien, voy a copiar esto de acá. Quiero sacar la suma, ¿verdad? Solamente esta parte. Dividido entre esto de acá. Listo, 19. Voy a poner medio. Ya esto nos lo llevamos para acá. Vamos a ponerle el link, ¿eh? Bien. Para el inciso A, lo que se hizo fue calcular el 30% el salario mínimo de los sueldos más altos. ¿Cuál es el salario mínimo? Esta H sub I está acumulada hacia arriba. Esta F sub I está acumulada hacia abajo. Y para calcular esto habíamos tomado este rango de acá, ¿no? Lo voy a dibujar. De este valor a este valor, H sub I tiene 50%. Hasta el 5, hasta 19. 19 y 23. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En cambio, del 23 al 27, hasta este punto y hasta este punto de acá, el salario mínimo del 25% que gana más es 23. Ahora, yo lo que necesito es hallar en qué parte de esta tabla de salarios, o los valores de los salarios, esto vale y se acumula hasta el 30%. Obviamente este espacio de aquí, para llegar a 30% es 5%. ¿Ya? Y en realidad, todo este espacio de aquí a acá está representado por 19, 23, esto de aquí, 25%. ¿Ya? Y vamos a hacer ese cálculo. Entre 23 y 19 se está acumulando el 25% de salarios. De ese 25%, yo quiero saber el límite inferior del primer 5%. ¿Ya? 0,05.
¿ya? Y lo hemos calculado de esta forma, ¿no? 4 por... Está 4 por 0,5 igual a 23 menos x. Necesito saber qué valor es este. Este es x. 0,25. De aquí el valor de x es 22,22. Y tiene sentido, ¿no? Ese valor está dentro de este rango de acá, ¿ya? Así que este de aquí vendría a ser el salario mínimo del 30% que gana más. Ahora, para el inciso B. El inciso B nos dice, el sindicato solicita en el nuevo pacto colectivo un salario mínimo de 12. ¿Qué porcentaje de trabajadores se van a beneficiar? Es decir, el que gana 12 no es necesario que esté dentro, ¿no? Porque su salario va a ser el mismo. Pero nosotros vamos a tomar todos los salarios menores a 12, ¿ya? Para eso voy a ocupar esta acumulada. La acumulada de aquí hasta los 11 son 26. Faltaría calcular cuántos hay de acá entre 11 y 15, ¿no? Y eso lo calculamos aquí. Entre 11 y 15, está hablando de porcentaje, ¿no? Inciso B. Lo mismo, voy a hacer esta gráfica. Nosotros sabemos que en este rango de acá, es decir, entre 11 y 15, tenemos un total de 27 trabajadores. Yo lo hice con 13. Ah, no, lo hice directamente con H sub I. Sí, sí. Veremos porcentaje, vamos a trabajar con la relativa, 0,13. Ya, 0,13 es el espacio de aquí a acá. ¿Qué espacio hay aquí? En 2. Así que 15 menos 11, 12 menos 11, y acá 0,13 y aquí es x. Entonces 4x igual a 0,13, x es 0,03. Y aquí la respuesta es simplemente sumar H1, H2 y X. H1 más H2 más X. H1 es 0,05, 0,08 más 0,03. ¿Cuánto nos da esto? 0,16, ¿no? Sí, 0,16. Así que la respuesta es que el 16% se beneficia con el aumento. Inciso C. Para el inciso C nos pide trabajadores que ganan más de $28 al día, que es este cálculo de acá. Nosotros lo hicimos con números, aquí nos pide el porcentaje, ¿no? El análisis es el mismo. Tenemos que los que ganan más de 28 serían grupo 7, grupo 8, y de aquí, bueno, más de 28, ¿no? Eso, estos de acá no entran. Aquí, a partir de 28 sería.
Así que voy a anotarme mi H sub 0,08. ¿Ya? En este espacio de acá, 0,08 entre 27 y 31. 31 menos 27, tenemos 0,08, un 8%. Pero a mí me interesa solamente hasta 28 y quiero saber ese porcentaje. 31 menos 28 y quiero saber ese porcentaje. Esto es 4x igual a 31 menos 28 es 3, 0,08. ¿Ya? Así que nos va a quedar x igual a 3 por 0,08 sobre 4. 3 por 0,08 dividido entre 4. 0,06. ¿Ya? Así que aquí la respuesta sería H8, que es 0,05, 0,05 más X. Lo que acabo de calcular es 0,06. Total de 0,11. Un 11%. ¿Ya? Y por último, el inciso D nos indica cuál es el ingreso medio y el ingreso medio es este. Bien. Por si acaso, al ser esta una distribución de tipo simétrico, coincide lo que es la mediana con la media, ¿no? Ok. Bien, con esto terminamos entonces. Recording stopped. Bien, si no hay preguntas, entonces terminamos por el día de hoy.